Bien, nuevamente muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ever Hernández, voy a estar como anfitrión de este webinar. El día de hoy tenemos una grata exposición a cargo de Fabián Manríquez León. Él es ingeniero civil de minas, máster en minería y candidato a doctor en minería de la Universidad de Chile. Actualmente se desarrolla como investigador del Laboratorio de Planificación Minera Delfos del AMTC, el Advanced Mining Technology Center, también de la Universidad de Chile. Fabián nos trae un tema sumamente interesante, que es la simulación y la optimización de minas a cielo abierto en un enfoque dado a la planificación de corto plazo. Sin más que agregar y dar las gracias a nombre de Nube Minera por esta exposición por parte de Fabián, es que ya le voy a dar el paso a él para que comience el webinar. Buenas tardes a todos, si me pueden escuchar. Vamos a comenzar entonces. ¿Está todo ok? ¿Se ve? Sí, Fabián, te escuchamos fuerte y claro, todo perfecto. Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Y me están viendo mi cara, ¿no es cierto? Sí. Vamos a comenzar entonces. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Nube Minera por la invitación. A Luis Álvarez, a ti, Ever Hernández, por la presentación. Hacen ustedes una gran labor de compartir el conocimiento minero, acercarlo a todos nosotros que trabajamos en esta industria. Y por la organización de esta serie de seminarios que enriquecen el conocimiento y nos permite compartir experiencias y nuevos desarrollos en la investigación e innovación. Así que, sin nada más que agregar, voy a comenzar el webinar. Mi presentación tiene que ver con la simulación y optimización de minas a cielo abierto. Primero voy a presentar dónde yo desarrollé este trabajo. Fue en el Laboratorio de Planificación Minera Delfos, que pertenece tanto al Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile, como al Advanced Mining Technology Center, que es un centro de investigación también ligado a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Recientemente me incorporé como profesor de planta a la Universidad Central. Entré hace 2 semanas, así que eso me tiene bien orgulloso y bien motivado, no solo para hacer investigación, sino que cursos de docencia de pregrado. Así que estoy muy emocionado con eso y sin nada más que agregar para mí, voy a entrar de lleno a la agenda de la presentación. Primero una pequeña motivación de por qué estamos resolviendo o atacando este problema. Luego vamos a hablar de la optimización brevemente, como herramienta de generación de planes mineros a corto plazo. Luego también vamos a hablar de otra herramienta que existe, que es la simulación de eventos discretos, que nos permite simular un plan minero. Y luego vamos a hablar de cómo integrar estas dos herramientas para generar planes mineros que sean replicables en la realidad, que tengan una alta probabilidad de cumplimiento al ejecutarse. Y finalmente las conclusiones del trabajo y desarrollos que estamos explorando en este último año. Bueno, para comenzar como motivación, vamos a decir que tenemos actualmente un problema, que es la desviación entre los planes y lo ejecutado en la realidad.
¿Y por qué ocurre esta desviación? Generalmente uno hace planes que son en base a parámetros constantes. Por lo tanto, no se está considerando la incertidumbre presente en estos inputs. Este es el problema de las desviaciones, que lo que se planifica y lo que se observa en la realidad no es lo mismo. Existe una desviación. Por ejemplo, este es un gráfico de una operación minera a cielo abierto real del norte de Chile, en donde se observa en las barras azules el flujo el movimiento de material real, y en naranjo se observa el movimiento de material planificado. Se observan grandes desviaciones, tanto como sobreestimación como subestimación del movimiento planificado con respecto al real. Entonces este es un problema que no queremos que ocurra y tenemos que atacarlo, hacernos cargo de esto. ¿Y por qué es tan relevante? Porque si uno no es capaz de cumplir los planes de corto plazo, el largo plazo se ve comprometido. Y eso trae consecuencias para el valor del negocio. Y tal como se dijo anteriormente, tanto la incertidumbre como la complejidad de la operación son una de las causas de estas desviaciones. Hablemos un poquito de la incertidumbre operacional. Nosotros sabemos que una operación minera se enfrenta a diversos tipos de incertidumbre. Por ejemplo, incertidumbre de precios, que tiene que ver con el tema de el precio de los metales, de los commodities, el precio de los insumos y los suministros, de los equipos, las instalaciones. También tenemos la incertidumbre geológica, que tiene que ver con el grado de desconocimiento de los yacimientos que estamos explotando. Y también hay otra incertidumbre que tiene que ver con los equipos que están operando. Hay incerteza en las fallas que puede tener un equipo, ya sea una pala, un camión, un chancador. También hay incerteza en los parámetros operacionales, velocidades, tiempos de carga, tiempos de aculatamiento, cantidad de carga, etc. Todo esto que he dicho se agrupa en lo que es llamado la incertidumbre operacional. Dicho esto, ahora vamos a explicar brevemente una de las herramientas que nosotros usamos, que es la simulación de operaciones mineras. Primero, diremos que la simulación como concepto busca la imitación de una operación, la imitación de un proceso real en el tiempo. Tiene sus ventajas y limitaciones. Por ejemplo, una de las ventajas más potentes que tiene la simulación es que considera la incertidumbre operacional. Es decir, esos parámetros que en una planificación más tradicional o clásica son parámetros constantes, nosotros al simular una operación podemos alimentarla con distribuciones de probabilidades. Entonces estamos incorporando la incertidumbre de esos parámetros. Pero como limitaciones, la simulación es un poco tonta, por así decirlo, porque necesita ser guiada por un plan de producción. Es decir, que nosotros le tenemos que decir cómo se van a mover los equipos que realizan la extracción, la explotación de una mina. Entonces necesita una guía, y esa guía es el plan de producción. Les traje unos videos que corresponden al software de simulación que desarrolló el laboratorio de planificación Delfos de la Universidad de Chile, que se llama DESIM-OP, es decir, Delfos Open Pit Simulator. ¿Qué es el DESIM-OP? Es un simulador de operaciones mineras a cielo abierto que simula el movimiento de material por medio de palas, camiones, chancadores, correas, tanto correas clásicas como correas de alto ángulo. Este simulador considera las interferencias tanto en términos de cola
como se puede ver ahí. Modela explícitamente las colas, los frentes de carga y descarga, las interferencias en ruta entre los camiones, y también las colas en los frentes de descarga, ya sea chanzador, botadero y stop. Cuando uno trabaja con simulación, generalmente lo que uno es un proyecto de simulación en donde uno tiene que generalmente programar. Y eso tal vez es una barrera de entrada para hacer cosas más sofisticadas como simular una operación minera. La ventaja que tiene Delphos Simulator, OP, es que es súper fácil de usar, con una capacitación de alrededor de 2 a 3 horas, uno está listo para simular su propia mina. ¿Por qué? Porque no es necesario programar. Toda la lógica de los camiones, de las palas, de los sensadores, está ya seteada. Lo único que uno que tiene que hacer es solamente decir cuántos camiones uno tiene, cómo se mueven, cuáles son sus características, y lo mismo para las palas y los chancadores. Bueno, este ejemplo es un poco más antiguo en términos de visualización, pero nos permite mostrar un ejemplo de que no solamente DECIM OP puede usar palas y camiones, sino que también chancadores interior mina, como se observa aquí, y correas, tanto a alto ángulo como convencionales. Entonces nosotros podemos rápidamente evaluar opciones de acarreo de material, podemos evaluar costos, inversiones, productividades, tiempos de ciclo, y eso es súper bueno para tener una evaluación con más de evaluación de la forma en que podemos hacer la extracción. Si bien les mostré 3 videos de DECIM OP, o sea, simulaciones en minas hacia el abierto, también nosotros hemos estado desarrollando prototipos para minas subterráneas. Tenemos actualmente en desarrollo un DECIM UG Underground que tiene que ver con la simulación de una mina de block panel caving. Este video es un prototipo que demuestra que podemos hacer, tenemos mucha libertad para hacer lo que nosotros estimamos conveniente. Por ejemplo, esta es una rampa subterránea, no se ven a los camiones que van a descargar a superficie, y lo que les estaba contando recién, este es el prototipo que tenemos nosotros de SIM UG, simulación de minas de block panel caving. En este caso podemos ver el nivel de producción, el nivel de transporte, los piques de traspaso, los buzones, el loop de camiones se ve abajo, la extracción del LHD en las calles. Podemos ver en tiempo real cuáles las toneladas por hora, el nombre de los horpas, cuánto tonelaje le va quedando remanente. Este es uno de los desarrollos que estamos realizando últimamente. Agradezco a Consuelo Moreno, que es una de las personas que grabó este video y también está trabajando en el desarrollo de esta herramienta. Bueno, ese era para mostrarle un poquito el DECIM OP, tanto en su versión subterránea como a cielo abierto. Ahora, hablando del DECIM OP, este software no es solamente algo académico, sino que se han realizado diversos proyectos con la industria. Esta tabla muestra algunos de los proyectos que se hicieron allá por el año entre el 2013 y el 2015-16. Entiendo que ahora último muchos proyectos más se han realizado. Partimos con el proyecto de evaluación de comparar los camiones manuales con autónomos en división Gabriela Mistral y Ministro Ales.
También se hizo un prototipo para evaluar la productividad de Chuquimata subterráneo. También se hizo algo súper interesante, que es evaluar cómo se afecta la operación para camión en términos de productividad cuando se incorpora una operación de limpieza de nieve en las rutas. Esto para Andina. Como está en alta montaña ubicada esa mina, era un problema que a ellos les interesaba. Lo otro también que hemos desarrollado un proyecto para Escondida, en donde a ellos les interesaba ver cuál era la variabilidad del rendimiento de las palas a lo largo de un turno, en donde ellos querían ver cómo bajaba la productividad cuando hay cambios de turno, colaciones, y no solamente cuando los horarios están en régimen, cuando se alcanza el régimen. Y también en Radomiro Tomic nosotros evaluamos también alternativas de acarreo de material con tecnologías IPCC. Eso por el lado de simulación. Ahora vamos a hablar de la otra herramienta que es aplicada ya hace harto tiempo ya, que tiene que ver con la optimización matemática. La optimización matemática nos permite generar un plan de producción si nosotros la aplicamos a eso. Y básicamente es la maximización de una función objetivo sujeto a restricciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la optimización matemática? Que la incorporación de la incertidumbre, si bien es posible de hacer, su formulación es compleja. Entonces, por un lado, tenemos la simulación, con sus ventajas y desventajas, y la optimización matemática, con sus ventajas y desventajas. Hablando describiendo brevemente un modelo de optimización, estamos hablando de modelos lineales enteros mixtos, y su objetivo es generar planes mineros. En este caso, planes a corto plazo en mina a cielo abierto. Y les voy a hablar de un modelo de optimización en particular que se usó en mi tesis, que se propuso en mi tesis. Y la particularidad que tenía este modelo es la asignación de cada pala en cada frente por cada periodo de tiempo. Es decir, es un modelo de asignación. Y lo otro particular, que optimiza diferentes objetivos del corto plazo. No es meramente la minimización de los costos de extracción o el cumplimiento de finos, sino que se hace cargo de múltiples objetivos. Bueno, y en ese momento ese modelo no cuenta con stocks, pero actualmente tenemos stocks. Esta parte me la voy a saltar. Vamos a hablar de qué objetivos considera este modelo de optimización. El primer objetivo que consideramos es la maximización del cumplimiento del tonelaje de mineral in situ. Es decir, nosotros tenemos un sueño que es el objetivo que se ve en verde, que es el tonelaje que espera la planta, que es la capacidad instalada en la planta en el horizonte de planificación. Y al final de ese horizonte de planificación, nosotros movemos una cierta cantidad de mineral a la planta. Pero este material movido puede ser menor o igual a la capacidad instalada de la planta, que se ve en verde. Entonces esa diferencia es lo que llamamos la desviación, que se ve en naranjo. Y esa desviación es la que nosotros queremos minimizar. Y un índice muy importante, que el cumplimiento de mineral es la razón entre lo que se movió de la mina in situ, partido por la capacidad de la planta esperada, la capacidad instalada de la planta, en el horizonte de planificación dado. Análogamente, nosotros tenemos el mismo concepto para el estéril. Tenemos un sueño, que es lo que se ve en verde, que es lo que nosotros esperamos mover en un horizonte de planificación, y tenemos lo que efectivamente se mueve en la realidad, que es en el azul. Y la desviación es la diferencia entre nuestra meta y lo que efectivamente se mueve, que es lo que se ve en naranjo.
Y un índice asociado es el complemento de estéril, que es la relación entre el estéril efectivamente movido partido por el estéril que efectivamente nosotros esperamos mover. Tenemos dos objetivos, cumplimiento de mineral y cumplimiento de estéril, ya global, a lo largo de todo el horizonte de planificación. ¿Qué otro objetivo es interesante de cuidar en una planificación minera a cielo abierto a corto plazo? Nos gustaría a nosotros minimizar la máxima desviación por periodo entre el tonelaje de mineral enviado a la planta y la capacidad de la planta. ¿Cómo se ve esto? Fíjense aquí, tenemos un plan minero. Las columnas en azul corresponden al mineral enviado a la planta y la línea verde corresponde a la capacidad de la planta. Si se fijan, la saturación de la planta en cada periodo es súper buena, pero hay un periodo que no es tanto, que es el periodo 8. Ese D es la máxima desviación entre la capacidad de la planta y lo que efectivamente se lleva a la planta. Y esta cantidad es lo que busca el modelo de minimizar. Entonces, minimizando esa cantidad, se asegura que la saturación de la planta sea lo más pequeña posible. Análogamente, si nosotros pensamos en cuidar la calidad del mineral a la planta en términos de la ley que espera la planta, la planta tiene una ley esperada, que es lo que se ve en la línea celeste. Esa es la ley que a la planta le gusta recibir. Pero por características del yacimiento o por otras causas, no es posible hacer esa mezcla perfecta. Entonces hay una desviación entre la ley esperada de la planta y la ley efectivamente llevada a la planta. La ley media efectivamente llevada a la planta se ve en la línea morada. De la misma manera tenemos la cantidad G, que es la máxima desviación entre la ley esperada y la ley efectivamente enviada a la planta. Y ese G es el que se trata de minimizar, en pos de cuidar la calidad de la ley que se envía a la planta. ¿Qué otros objetivos consideramos? Nosotros nos enfocamos también en minimizar ya sea los costos de traslado, el tiempo de traslado o el número de traslados de las palas, de la flota de palas completa entre fases. Uno puede elegir ya sea el tiempo, el costo o el número de movimientos. Esos son los objetivos que se consideran en el modelo de optimización. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son bien pocas, son bien sencillas. Por ejemplo, para la planta nosotros necesitamos el perfil de capacidad, típicamente es una cantidad constante, toneladas por periodo. Y también necesitamos la ley de esperada de mineral, que era la línea morada que mostré en unas láminas atrás. Para cada fase de banco, o en verdad debería yo decir polígono de extracción, nosotros tenemos que proveer al modelo de cuánto estéril contiene, cuánto mineral y cuál es la ley de mineral. Para las palas nosotros tenemos que proveer cuál va a ser la utilización máxima por periodo, cuál es el costo de movimiento por cada par, fase de origen, fase de destino. También tenemos que proveer en cuánto tiempo se demora en horas para cada par de fase de origen-destino. Y también tenemos que proveer el rendimiento en toneladas por hora en cada frente, por cada pala. Con todos estos ingredientes nosotros hacemos correr este modelo y ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Es una asignación de la flota de equipos de carga a frentes a lo largo del tiempo, maximizando los objetivos considerados, descritos anteriormente. No voy a entrar de lleno a hablar del modelo de optimización,
pero sí les voy a hablar un poquito de las variables más importantes del modelo. Tenemos una variable binaria, x barra sub p f pt, que vale 1 si es que el equipo, la pala P, es asignado al banco B de la fase F en el periodo T, y 0 si no. Y también tenemos el x sub p f bt, que es un real entre 0 y 1, que nos indica que en qué porcentaje de tiempo del periodo T la pala P está trabajando en el banco B de la fase F. Entonces, si ese valor vale 0.5, significa que esa pala está trabajando el 50% del tiempo en el banco B de la fase F. ¿Qué restricciones considera este modelo de optimización? Consideramos restricciones estándar, por ejemplo, la capacidad de procesamiento de la planta, precedencia entre los frentes, tenemos restricciones de desviación de material, tanto en mineral como en finos, y también tenemos una restricción que es súper interesante, que considera cómo la pala distribuye su tiempo en cada periodo. La pala puede estar en diversos estados en un periodo. Puede estar siendo reparada o mantenida, puede estar en estado operativo, puede estar stand-by, y puede estar moviéndose entre fases, entre sectores. Esos 4 estados nos permiten modelar, son modelados a partir de esta restricción que se ve acá. Bueno, este es el modelo de optimización descrito. Esta es la versión antigua. Hay un paper en revisión actualmente que reporta la versión con stock dinámicos, es decir, con stocks en donde le puede llegar material desde la mina, y aparte ese mismo stock puede proveer mineral a la planta. Bueno, un pequeño caso de estudio, les traje un pequeño caso de estudio en donde se ve cómo lucen los planes que genera este modelo. Esto se aplicó en una mina de hierro, open pit, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, en donde la particularidad que tenía esta planta era que tenía restricciones de producción. Es decir, habían periodos de tiempo donde la planta admitía mineral y otros periodos de tiempo en que no, porque esta planta recibía material de diversas minas. Por eso es un caso tan particular. Ellos tenían alrededor de 6 equipos, 6 palas, y esos eran los frentes con que ellos trabajaron. Y bueno, aquí está la ubicación, la distancia entre los frentes de origen y la fase de origen y la fase de destino, para calcular los tiempos de traslado de las palas. Entonces nosotros vamos a hablar primero de cómo se modela el acceso al mineral en cada fase banco. Nosotros no teníamos la información de cómo estaba el acceso de mineral en cada fase banco. Es decir, una vez que la pala accesa a esa fase banco, nosotros no sabíamos si la pala podía acceder de inmediato a extraer el mineral, o tenía que extraer un poquito de estéril y de ahí podía extraer mineral. Por lo tanto, nosotros nos pusimos en 2 casos: un caso optimista y el caso conservador. El caso optimista, ¿cómo se luce? En cada fase banco, cuando la pala llega a una fase banco determinada, la pala puede elegir indistintamente extraer o bien mineral o bien estéril. Ese sería el caso optimista. También modelamos el caso conservador. ¿Cómo luce el caso conservador? Cuando la pala llega a una fase banco, la pala tiene que necesariamente
extraer todo el estéril contenido en esa fase banco para recién ahí comenzar la extracción de mineral. Entonces tenemos dos escenarios de acceso de mineral a la fase banco, el caso optimista y el caso conservador. También nosotros nos pusimos en otro escenario que tiene que ver en cuán flexible era mover las palas en el horizonte de planificación. Y nos pusimos en dos escenarios. Un escenario de palas fijas, es decir, que una pala solamente tiene que estar en una única fase, y el escenario de palas móviles, en donde la pala podía moverse a lo más a otra fase, en el horizonte de planificación dado. Entonces, tenemos cuatro casos, cuatro experimentos. Podemos hacer para palas fijas, escenario de acceso a mineral conservador, palas móviles con escenario de acceso a mineral conservador, palas fijas con acceso de mineral optimista y palas móviles con acceso a mineral optimista. Cuatro casos. Vamos a considerar la siguiente función objetivo. Vamos a tratar de maximizar el cumplimiento de tonelaje de mineral, maximizar el cumplimiento de tonelaje estéril, que es equivalente a decir que vamos a minimizar la desviación de mineral y minimizar la desviación de estéril. Y también vamos a minimizar el D, que se acuerdan el D que les hablé hace unas diapositivas atrás, para tratar de que la planta se sature lo más uniformemente posible. Vamos a considerar estos tres objetivos a la vez. Y aquí están los resultados. Si notan, nosotros reportamos el cumplimiento tanto de mineral, de estéril y el cumplimiento total, el movimiento total, y lo vemos por los cuatro experimentos, para una flota de palas fijas y una flota de palas móviles. Centrémonos en el escenario de flota de palas fijas. Vemos que el caso conservador obtiene un cumplimiento en general menor al caso optimista, lo que es razonable. Y este comportamiento también se observa en la flota de palas móvil, en donde en el escenario conservador el cumplimiento tanto de mineral estéril total es menor al caso optimista. Además, si nos fijamos solamente en el escenario conservador, la flota de palas móvil obtiene mayores cumplimientos en comparación a los cumplimientos con una flota fija. Por lo tanto, como conclusión de este pequeño caso de estudio, nosotros diremos que el cumplimiento de mineral, de estéril y total es afectado tanto por la disposición física, el acceso que tienen las palas en cada fase banco, y la flexibilidad que tienen las palas de moverse entre fases. Esta es una comparación de los planes, el peor plan de los cuatro planes que se generaron y el mejor plan. El peor plan de los que se generaron es efectivamente el escenario conservador con palas fijas, en donde se ve que el nivel de saturación de la planta se ve en amarillo el movimiento de mineral a la planta, y en rojo se ve la capacidad instalada de la planta. Entonces, nos gustaría que esta barra amarilla se pareciera lo más posible al nivel rojo, y eso no se cumple. Sin embargo, cuando nosotros estamos bajo un escenario optimista con palas móviles, esta saturación de planta mejora notablemente, porque el acceso al mineral es libre y además tenemos flexibilidad para mover las palas entre fases. Bueno, esto ya se los dije. Y ahora vamos a hablar no solamente de optimización, sino que vamos a tratar de visualizar cómo nosotros nos
podemos integrar la optimización matemática y la simulación de operaciones para tratar de generar un plan con una alta probabilidad de cumplimiento. Esta idea fue explorada preliminarmente allá por el año 2017 por Pérez y otros, en donde se propone una integración iterativa entre la optimización y la simulación. De forma más concreta, ¿cómo luce esta metodología? Primero, por benchmarking, nosotros elegimos una serie de KPIs iniciales. Por ejemplo, utilizaciones. Las utilizaciones de las palas. Por benchmarking. Y nosotros generamos un problema de optimización usando esa primera adivinanza. Entonces se genera un plan de producción número 1, una primera iteración. Y este plan de producción se simula con el décimo P. El décimo P genera una serie de resultados y nosotros podemos volver a calcular los KPI que podrían ser distintos de los KPI iniciales. Las utilizaciones, por ejemplo, de las palas van a actualizarse. ¿Y qué es lo que se puede hacer ahora? Volver a crear otro problema, a generar otro plan de producción con estos KPI actualizados. Se genera un segundo plan de producción y podemos ir realizando esta metodología en forma iterativa hasta que haya un criterio de adherencia que se calcula entre la similitud entre el plan obtenido por el problema de optimización y el promedio de las simulaciones que se hicieron. Es decir, esta iteración para cuando el plan de producción promedio obtenido por las simulaciones se parece mucho al problema de optimización por el cual fue generado. Y así esta metodología termina y se genera un plan de producción, que tiene la particularidad de que tiene una alta adherencia. Esta metodología se probó inicialmente en una mina de Merchant Field. Ustedes van a decir que esto está enfocado a OpenPit. Sí, el primer caso de estudio se aplicó a una mina de Merchant Field y esta metodología es transparente y genérica. Entonces la podemos aplicar a distintas operaciones mineras. Entonces tenemos en esta mina de Merchant Field, tenemos 3 tipos de material. Tenemos las galerías, que se ven en celeste, tenemos los caserones en verde, y el material de relleno, para asegurar la estabilidad de los caserones que se ven en rojo. Esta es una vista lateral. Esta es una vista isométrica de la mina en Merchant Field. Y para simular el plan, perdón, para generar el plan, no se usó el modelo que les describí a continuación, sino que se usó otra herramienta para generar planes efectivamente de la mina de Merchant Field, porque el modelo que les expliqué anteriormente funciona para minas a cielo abierto. Pero son bien parecidos. En este caso particular se maximizó el BAN y las restricciones propias de una mina en Merchant Field. Hay presencia entre actividades, en fin. Y también se hizo un modelo de simulación ad hoc para simular operaciones en Merchant Field. Y les quiero mostrar los resultados de esta aplicación, de esta metodología iterativa. ¿Qué resultados dio? Les voy a mostrar la iteración número 1, donde hay 2 planes de producción. Está el plan de producción, primero el que sale de la optimización, y el promedio de las simulaciones. Si ustedes pueden observar, estos planes no se parecen tanto, sobre todo en los primeros periodos.
en donde el nivel de las barras rojas, que corresponde al relleno, y las barras verdes, que corresponden al material del caserón, no se parecen tanto en los primeros periodos. No hay una adherencia alta en esta primera iteración. Sin embargo, a medida que uno va haciendo más iteraciones, ya en la iteración 5, nosotros podemos observar que los niveles de relleno, niveles de movimientos de relleno y del caserón, se van pareciendo cada vez más, sobre todo en los primeros periodos. Ahora las barras verdes se parecen más y las barras rojas también. Es decir, aparentemente esta metodología está generando planes que son replicables en la realidad. Y para nosotros medir el grado de similitud o de adherencia entre este plan obtenido por un modelo de optimización y el promedio de simulaciones, nosotros proponemos una serie de indicadores de adherencia. Eso que mide el grado de similitud entre el plan de producción, obtenido entre el plan de producción y sus correspondientes simulaciones. Uno de estos índices de adherencia corresponde al índice de adherencia del material, que corresponde a la desviación entre el movimiento del material planificado y el promedio del material simulado. Que esta es la expresión. Entonces tenemos acá para cada periodo, nosotros tenemos un delta en valor absoluto. El MP tiene que ver con el material planificado en el periodo T, que tiene que ver con el plan generado por el modelo de optimización, y el MS corresponde al promedio del movimiento simulado. Y eso se suma para todos los periodos y se normaliza por el M total, el M in situ. Tenemos una medida de similitud entre estos dos planes, el planificado y el promedio del simulado. Y si nosotros graficamos este índice a lo largo de las iteraciones, vemos que baja. Entonces, los planes se están pareciendo cada vez más. Hay otro índice de adherencia que tiene que ver con la curva de adherencia de un material, que ya no es un número, sino que es una curva. Por eso está en función de t, y es la razón entre el material acumulado de la simulación partido por el material acumulado de lo planificado. Intuitivamente, esto es la razón entre lo que se lleva efectivamente, dado por la simulación, partido por lo que yo quiero llevar, dado por el modelo de optimización, el plan generado por el modelo de optimización. ¿Qué pasa cuando este índice es mayor a 1? Cuando este índice es mayor a 1 en un periodo dado, significa que la simulación va adelantada a lo que se planificó originalmente. Si esta cantidad en un periodo dado es menor a 1, significa que la simulación va atrasada con respecto a lo que se planificó. Y si es igual a 1, dado un periodo, significa que están en sincronía. Entonces vamos a graficar las curvas de adherencia del material para la iteración 1. Estamos comparando, fíjense en la línea negra continua solamente, que tiene que ver con la curva de adherencia que considera todo el material, tanto del drift, del stop y del relleno. En los primeros periodos, tal como se evidenció cuando comparamos los planes de la primera iteración, se evidencia que no es muy buena la adherencia acá. Es decir, que la simulación va atrasada con respecto a lo que se planificó. Y más adelante, esto se subsana. Allá por el periodo 18 están en sincronía.
A nosotros lo que nos gustaría es tener una curva de adherencia muy plana, ojalá igual a 1 en todos los periodos. En la iteración 2, si se fijan, solamente en la línea negra, mejoró un poco, se está acercando al 1. En la iteración 3, mejora cada vez más. En la iteración 4 hay un poquito de ruido en los periodos iniciales. Y en el periodo 5 tiende a estabilizarse en torno a 1. Entonces, tanto la curva de herencia como el anterior índice están demostrando que los planes se parecen cada vez más. Y un comentario con respecto al valor actual neto de estos planes es que si bien la adherencia aumenta a lo largo de las iteraciones, el valor, el VAN, no varía demasiado. Y este es un resultado súper importante porque nosotros estamos generando planes más confiables sin sacrificar el valor, el VAN. Es un resultado súper potente. Bueno, las conclusiones del trabajo, lo que les dije, fue posible generar o desarrollar una metodología que integra la simulación y la optimización que genera planes mineros con alta adherencia, sin sacrificar el valor actual neto. ¿Qué trabajo futuro estamos realizando? Ahora ya terminando la ponencia. Nosotros teníamos a mediados del año pasado la intención de modelar el modelo que les hablé al principio, que tiene que ver con la generación de planes mineros a corto plazo en minas a cielo abierto, la incorporación de stocks, pero stocks bien modelados, es decir, que reciben material de la mina y que también pueden proveer de mineral a la planta, y eso está ok. Pudimos modelar los stockpiles. Teníamos el miedo en que estas restricciones de modelado de un stockpile dinámico o real, teníamos el miedo de que nos quedaran restricciones no lineales, pero no pudimos modelar el fenómeno con restricciones lineales. Así que eso fue un gran avance. Lo otro que se estamos modelando actualmente es la mezcla en el stockpiles y en la planta. Eso lo estaba viendo Daniel Mariño, ya estoy dirigiendo su tesis de magíster. Lo otro que estamos haciendo es hacer el mismo caso de estudio que les presenté de la mina en Benjamin, pero ya en minas a cielo abierto propiamente tal. Este trabajo fue dirigido, fue realizado por Luis Navea y va a ser continuado por Francisco Vargas, en donde se va a extender el modelo que les describí en esta presentación, considerando también la asignación de horas de camiones a cada pala a lo largo del tiempo. Y lo otro también que queremos explorar es no solamente enfocarnos en el corto plazo, sino que tratar de planificar minas a cielo abierto a largo plazo, considerando compras de palas en el tiempo, posibilidades de expansiones, restricciones de mezcla y stocks de largo plazo. Esto estamos iniciando un trabajo con Eric Sangüesa y estamos explorando avanzar por ese lado también, no enfocarnos solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo también. Y trabajos futuros que están pendientes es también asignar no solamente los camiones ni las palas, sino que las perforadoras. Y que no se haga esta asignación en forma desacoplada, sino que se hagan en las asignaciones de los equipos, tanto perforadoras, palas y camiones en un mismo modelo.
Las referencias de los conceptos que les hablé están en 2 publicaciones. Las pueden revisar en la página del Laboratorio de Planificación Delfos, en la sección investigación. Están libres para que ustedes puedan echarle una mirada ahí. Y una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos una página de Facebook y un LinkedIn, que ahí posteamos cosas interesantes, noticias de nuestros desarrollos, nuestras investigaciones, nuestro software. Y tenemos un canal de YouTube también, en donde además pueden ver otros videos de otros software que nosotros tenemos. Tenemos un software que se llama Doppler, que realiza planificación minera estratégica en mina a cielo abierto en 2 paradigmas. El paradigma clásico de pit final, pit anidados, mediante la resolución del Lerchi-Grossman, o un modelo pseudo-flow, o bien el agendamiento directo de bloques, que está basado en modelos lineales enteros mixtos. Tenemos esas 2 formas de hacer planificación minera estratégica. Y también tenemos otro software que se llama UDES, que nosotros lo aplicamos para mayormente realizar la planificación, tanto no solamente de actividades de producción, sino que actividades de desarrollo y preparación en minas subterráneas. Que el output de ese software es una carta gana en el tiempo. Uno está agendando actividades que tienen precedencias entre ellas y que consuman recursos. Eso es lo que el UDES hace. Y uno puede modelar cualquier cosa que involucre eso, que involucre precedencias entre actividades que consuman recursos. Y en particular nosotros lo estamos aplicando a la minería, pero uno lo podría aplicar a cualquier otro problema que funcione con esa lógica. Y también tenemos una página web, delfolab.cl, donde pueden ver tanto nuestras conferencias en congresos internacionales y investigación en papers. Y si ustedes quisieran explorar la posibilidad de licenciar software, ya sea en una universidad, nosotros estamos abiertos a gestionar eso. Ustedes tienen que contactarse con difusión@delfoslab.cl. Nosotros tenemos licencias de diversos software, no solamente en universidades chilenas, sino que en universidades de Latinoamérica. Entiendo que en Brasil, Perú, estamos firmando un acuerdo también. Entiendo que en Colombia y en Chile tenemos muchas otras universidades también que han suscrito convenios con nosotros. Y lo importante es que no tiene costo, más que la burocracia entre las 2 universidades para que se lleve a cabo esto, con fines de investigación y docencia. Con fines comerciales también se pueden contactar con nosotros. Y bueno, yo agradezco a CONICYT porque financió parte de este trabajo, por la beca de doctorado, Becas Chile, convocatoria 2019, y el proyecto basal del Advanced Mining Technology Center. Muchas gracias por financiar nuestro trabajo, y esa ha sido nuestra presentación. Estoy abierto a cualquier comentario, duda, pregunta que tengan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Fabián, por esta presentación. Como tú bien señalas, siempre después de la presentación damos un espacio para realizar consultas, ya sean estas a nivel conceptual, a nivel experimental, de los casos de aplicación que se mostraron, o también relativas a como por ejemplo el uso de un software desarrollado por el laboratorio para hacer simulación o para hacer optimización. Estábamos conversando recién con Luis Álvarez, y esta es una presentación, digamos, de un nivel bastante avanzado en lo que son las actividades de planificación. Por ende, muchas veces pueden haber consultas un tanto más básicas, como por ejemplo
conceptos de simulación, eventos discretos o también de optimización, para luego ir entendiendo modelos que van en búsqueda de mejorar los mismos planes de producción, los planes de minado. Al parecer no hay preguntas dentro del chat, ¿cierto? ¿Alguien quiere levantar la mano también para hacer alguna pregunta quizás en vivo? Acá hay una pregunta de Luis Ríos. Dice, buenas tardes, Fabián, muy buena presentación. Solo tenía una duda, ¿cuánto tiempo en promedio le tomó desarrollar el trabajo de simulación? Sí, eso, muchas gracias por la pregunta. Depende, porque si uno aplica, ¿me pueden escuchar, no es cierto? ¿Sí? Si uno aplica, en un principio fue harto trabajo porque uno tenía que hacer una simulación para el caso de Bench and Field, en algo que no hay software de simulación en Bench and Field, que yo sepa. Entonces fue un desarrollo, ya hacer una simulación en Bench and Field es un desafío. Y no solamente hacer una simulación, sino uno tiene que hacer un trabajo de la iteración. Pero cuando uno simula una mina a cielo abierto, si uno tiene disponible el software de SimOP, se hace mucho más sencillo. Y también depende del horizonte de planificación. El horizonte de planificación para el Bench and Field era un horizonte de 6 meses, si mal no recuerdo. Y el ejercicio que se hizo con Luis Navea, si bien no fue en estricto rigor la replicación de esta metodología, como el horizonte era más acotado, entiendo que 10 días, las simulaciones no se demoraban tanto. Entonces va a depender de cómo tú simules tu plan y el horizonte de planificación. Pero ya hacer un par de iteraciones o solamente hacer tu plan y ya el hecho de simularlo te da una idea de cuán confiable te va a ser tu plan. Es decir, hacer solamente una iteración. Y te va a dar una idea de cuál es la probabilidad de cumplimiento del plan que tú estás haciendo. Eso. Bien, gracias Fabián por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Felipe Osandón. Él pregunta si es que en la simulación se puede incluir la incertidumbre de condiciones geomecánicas. Condiciones geomecánicas, sí, o sea, tú tienes que tener un buen modelo nomás. Tienes que tener un buen modelo. Nosotros podemos hacer cosas tan sofisticadas como modelar el fenómeno de la nieve en la ruta. Eso es algo que es súper difícil de hacer en software comerciales como el ProModel o la Arena, en donde tú, para modelar ese fenómeno, la ruta se va llenando cada vez más con nieve. Y lo que se modeló en ese caso particular es que había un equipo de carga que limpiaba esa nieve. Y después de pasar, la nieve seguía cayendo. Y ese modelaje es súper complejo y se logró por el hecho de que todas estas simulaciones que nosotros hacemos están implementadas en Python y nosotros tenemos full control de lo que podemos modelar. Entonces, si tú tienes un buen modelo geomecánico que involucre distribuciones de probabilidades, fenomenología, es posible. Eso. Bien, gracias Fabián nuevamente por esa respuesta. Tenemos una tercera pregunta por parte de Gabriela Sierra. Bueno, ella te felicita por la presentación y su pregunta es si es que en la simulación se puede incluir el factor de fatiga de operadores
Y si es así, ¿qué parámetros toman para hacerlo desde México? Sí, se puede hacer, se puede hacer. Ya tener un modelo de fatiga de operadores, deben haber modelos. Yo desconozco, por ejemplo, un modelo en donde la velocidad en que se mueven los camiones es afectada por el grado de fatiga de los operadores. Sí se puede hacer. Lo otro que nosotros queremos modelar antes que eso es el tema de el rim pull, las curvas de rim pull, las curvas de rendimiento de la velocidad de los camiones, y también cuando el camión se ve enfrentado a una curva, también disminuye su velocidad. Entonces, también hay que tener cuidado en el justo equilibrio entre un modelo de optimización con mucho detalle o con poco detalle, porque llega un momento en que nosotros requerimos tantos inputs que es bien difícil conseguirlos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero sí es posible. Si tú tienes un buen modelo y quieres evaluar tiempo de ciclo, por ejemplo, en turno de noche, sí, pero con la sabedad de que la simulación no tiene que considerar cada detalle de todo, a veces no vale la pena. Bien, gracias Fabián. Tenemos una cuarta y al parecer una última pregunta de Luis Gustavo Flores. Él nos pregunta que con respecto a la flota de palas móviles, si nos podrías dar un mayor alcance, dado que sus velocidades de traslado son bajas en el corto plazo. Sí, las velocidades de las palas son bajas, fueron dadas por la operación. Pueden ser bajas por el término de que las distancias, el traslado requería un setup, tanto para desmontar la pala como para moverla. Puede ser por condiciones de ruta, pero la velocidad de las palas rondan en torno de 1 o 2 kilómetros por hora, y eran bien bajas en este caso de estudio, sí, estoy de acuerdo. Bien, nuevamente muchas gracias Fabián por tu respuesta. Ya, como reitero, al parecer no tenemos más preguntas por parte de los participantes. No me queda otra cosa que agradecerle a cada uno de ellos por su asistencia, por el interés de conocer temas relativos a la planificación minera desde un punto de vista más detallado, quizás más ingenieril, lo que está haciendo justamente el Laboratorio de Planificación Minera de la MTC. A nombre de Nube Minera les damos las gracias por su participación, de igual forma a Fabián por la dedicación que ha puesto en estos temas. Sabemos que él se dedica a la investigación en estas líneas de planificación. Muchas gracias Fabián por tu participación, por las ganas de querer colaborar con nosotros en este ciclo de webinar. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, con eso entonces estamos dando cierre a este webinar. Reitero los agradecimientos a todos los participantes. Será compartida la información con ustedes a través de los correos electrónicos, la grabación de la misma, y ya nos veremos en la próxima conferencia, que es la semana entrante.